tiempo de tertulia telemática, hoy en formato entrevista, para charlar con uno de nuestros tertulianos habituales de dos de sus libros que impactaron a la sociedad española. Uno hace 15 años ya y otro hace un poquito menos, porque de 2012, y por lo tanto, pero estaríamos hablando de que es de hace ya 8 años cuando publicaron estos dos libros, que repito, ambos fueron noticia de portada incluso en los medios de comunicación informativos a nivel nacional. Uno fue el Confidente, que es un libro sobre la negociación con ETA, que como dice José Ramón Goñi-Tirapu, que es nuestro tertuliano y amigo que hoy está con nosotros para hablar de sus libros, que es la negociación que sí que funcionó con ETA. Y luego tenemos el segundo libro, Mi hijo era de ETA. Hay que recordar que José Ramón además fue gobernador civil de Guipúzcoa desde el 87 hasta el 90, y este libro arranca pues casi a partir del año 91, que es cuando su hijo entra dentro de la banda terrorista ETA, y ETA además que tuvo como objetivo fallido, felizmente, por eso le tenemos hoy aquí con nosotros a José Ramón Goñi-Tirapu. José Ramón, ¿cómo estamos? Muy bien, estamos siempre con la mirada puesta en el presente y tratando de adivinar el futuro tan incierto en estos momentos. Bueno, como digo, tengo aquí... Sí. Y en aquellos momentos, cuando escribía esos libros, también era incierto, y sobre todo cuando ocurrieron aquellos hechos. Eran acontecimientos y situaciones muy difíciles y con una incertidumbre del futuro impresionante. El miedo que había entonces en la sociedad, sobre todo la vasca, era difícil de expresar. Yo ahí trato de hacer un capítulo para describir ese miedo en el Confidente. Que es que además empiezas precisamente con el primer capítulo, es el miedo. Pero yo me voy a quedar para empezar con la parte de la introducción, porque además te lo comentaba fuera de micrófono, que los hechos de este relato, tú aquí en el libro ponías, que recordemos es del año 2002, se sucedieron hace más de 16 años, hoy haría más ya de esos 30 años que comentábamos que ocurrieron estos acontecimientos, que dices que eran tiempos apasionantes y difíciles en los que la sociedad española sufría un día sí y otro también la lacra del terrorismo etarra. Fíjate que estamos hablando de una época que mucha gente joven, muchas generaciones desconocen cómo vivíamos los españoles en aquella época. En mi caso, más joven, pero en tu caso, además, siendo parte del gobierno de Felipe González como gobernador civil en Guipúzcoa. Sí. Fueron momentos... yo creo que no éramos conscientes, o al menos tan conscientes como hoy podemos ver aquellos acontecimientos, y había mucha pasión también por la política. Estaba recién estrenada la democracia y los políticos entonces éramos de otra casta, pero muy distinta a la que hoy lo son. Éramos capaces de soportar dificultades que hoy no conoce la gente, ¿no? Bueno, fíjate que el Confidente quiere decir que es un relato que tú haces de grabaciones que tienes sobre una persona que se infiltra dentro de la banda terrorista ETA, y es un relato que vas con... Era de ETA. Era de ETA y se convierte en Confidente. Se convierte en Confidente. Es la gran diferencia entre este Confidente y todos los que ha habido antes y después. Este Confidente no aguanta la situación dificilísima que tenía en su casa y decide traicionar a la banda terrorista, que es muy distinto que cuando un guardia civil o un policía se introduce en la banda terrorista simulando que lo es, que es de la cuerda. Entonces la capacidad de engañarles es complicada, y la mayoría han sido descubiertos, han hecho labores importantes, pero este es el único que
engañó a la banda terrorista siendo de ellos. ¿Cuándo comienzan estos acontecimientos que tú cuentas en el libro El Confidente? ¿Cuándo arranca esta historia? ¿Y cómo eres tú partícipe de esta historia? Un día me llama una persona al gobierno civil y me dice que puede entregarme a un comando muy sanguinario que en ese momento estaba matando y ensangrentando la provincia de Guipúzcoa. Evidentemente, yo me sorprendo y hay que tener en cuenta que la voz humana transmite mucho más que una palabra escrita. La voz humana dice sentimientos también. Y yo, desde el primer momento, me creo que esa persona me está diciendo la verdad, que me puede dar datos para detener aquella sangría que se estaba produciendo. Evidentemente, eso era importantísimo para mí. Pero mis reflejos son que yo me doy cuenta que esa persona no podía estar actuando por dinero, para cobrar dinero. No. Poner en riesgo la vida de una persona no se hace por dinero. Y sobre todo en aquellos momentos de tanto miedo. Entonces, este hombre, en su voz, cuando hablaba conmigo, yo evidentemente desde el primer momento le puse una grabadora, él no lo supo, y le grabé todas las conversaciones que tuve durante aproximadamente 2 meses, hasta que conseguí que se hiciera confidente. Y entonces obtuve no solamente el comando que él quería que detuviéramos, sino muchísimos comandos, muchísima gente, muchísimos terroristas que estaban en Francia y que él iba diciendo datos para que se les detuviera. Bueno, yo creo que para también poner antecedentes a los que nos estén viendo en este momento, sí que me gustaría que comentaras, bueno, ¿cómo creces tú eres navarro, eres de Pamplona? ¿Cómo es tu vida de niño y de joven en Pamplona? ¿Cuándo te tienes que venir a Madrid? ¿Y cómo se han ido sucediendo los acontecimientos? Digo, para poner un poco en antecedentes a aquellos que nos vean y que no conozcan la historia de España y la historia del País Vasco y de Navarra. Bueno, yo soy navarro, pero por circunstancias fui a San Sebastián cuando tenía 18 años. Fui a vivir a San Sebastián y allí trabajé, estudié y me desarrollé. Me casé, tuve hijos y cuando llegó la democracia me entusiasmó el participar en la transformación de nuestro país. En aquellos momentos ETA existía y había un riesgo. El pertenecer a un partido, entonces el Partido Socialista, era un riesgo muy grande. ETA empezó a asesinar a socialistas en el País Vasco, sobre todo en Guipúzcoa, un día sí y otro también. Entonces había bastante riesgo para decir en público lo que ETA no quería que se dijera. Es decir, mostrar una libertad coaccionada constantemente, día a día, por el terror de las muertes que producía el terrorista ETA. Bueno, entonces, pero éramos jóvenes, necesitábamos que esa sociedad fuera libre. Una sociedad libre es aquella que no debe de tener miedos. Yo en este momento estoy recordando aquellos miedos de la sociedad y en los bares de la parte vieja de San Sebastián se hablaba bajito porque no quería uno que alguien interpretara la conversación de mala manera y te llamaran unos pocos, unos desalmados, te llamaran confidente porque habían oído alguna palabra que le sonaba de alguna manera distinta a la que se pronunciaba o lo que fuera. La cuestión es que la gente hablaba bajito. Tú entrabas en un bar y los bares eran sepulcros.
Y cuando poco a poco fue desapareciendo el miedo estaba directamente relacionado por el número de asesinatos que producía ETA. Entonces, cuando poco a poco fue desapareciendo, gracias a las fuerzas de seguridad del Estado, gracias a la Guardia Civil y a la policía, cuando poco a poco esos terroristas fueron entrando en la cárcel, poco a poco el miedo fue siendo menor. Y en los bares se hablaba ya un poquito más alto. Los decibelios de los bares aquellos nos podían dar una medición exacta del miedo que se estaba produciendo cada día. Bueno, como decíamos, ¿con qué socialistas empiezas tú? ¿Qué nombres luego me fueron relevantes y que te acompañaron en aquella juventud de primeros pasos en el Partido Socialista? Bueno, yo entro en el Partido Socialista en los penúltimos, a mediados de los años 70. Empiezo ya a tener algunos contactos y empiezo a participar en política. La verdad es que yo trabajaba y dedicaba algunas horas a la política, pero como la mayoría de la gente, que entonces nos dedicamos durante algunos años a la política. Nosotros trabajábamos, yo tenía una empresa y poco a poco la política me fue absorbiendo, no por dinero. Hoy los sueldos son sustanciosos en la inmensa mayoría de los cargos públicos de una cierta importancia, ¿no? No, entonces no era eso, no era así. Y todos estábamos pensando en hacer algo por los demás, no por nosotros mismos. Esa es la gran diferencia en política. Hacer algo para los demás utilizando la política o hacer algo para sí mismo. La diferencia es impresionante. No se puede comparar una forma u otra de hacer política. Bien, en aquella época, como digo, ¿cuál era mi deseo? Que en el País Vasco hubiera libertad, que no mataran por pensar distinto al nacionalismo radical o al nacionalismo en general, cuidado, ¿eh? Y aquello fue muy duro. Cuando yo oigo esta conversación, la primera, de aquel hombre que se arriesga su vida para que la Guardia Civil detenga a un comando, al comando Eibar, entonces yo me doy cuenta que ese hombre, que no actuaba evidentemente por dinero, sí recibió algún dinero, pero no era su objetivo ese. Su objetivo era vengarse de ETA. Los agravios que había recibido de ETA eran de tal magnitud que él no podía aguantarlo, no podía aguantar en su casa esa situación. Y por lo tanto, se atrevió a llamarme de forma anónima, evidentemente, desde un teléfono público, y esa conversación fructificó. Sí, pero me gustaría, sobre todo, antes de llegar ahí, no te me vayas por los cerros de Úbeda. ¿Cómo llegas tú a entrar en política nacional, empezando allí en San Sebastián, con tu empresa, que le dedicabas unas horitas? ¿Cómo de repente das el salto de la política local o regional de Guipúzcoa en San Sebastián a la política nacional y te conviertes en gobernador civil? Fue espontáneo, muy rápido, casi sin plantearse lo que iba el futuro en ningún momento, y pensando que, bueno, pues yo podía seguir trabajando y dedicándome algunas horas a la política. Eso era imposible. Y entonces tuve algunos cargos en el Partido Socialista del País Vasco, de Euskadi, y esos cargos fueron concejal del ayuntamiento, de Irún. En algunos momentos también fui sustituto del alcalde, y luego de ahí pasé a ser diputado provincial. En la Diputación de Guipúzcoa entonces empezó a recibir, a cobrar los impuestos por las transferencias que se hicieron, y entonces eso cambió totalmente la política en la Diputación. Hacer política sin dinero es muy difícil, pero cuando había abundancia de dinero, porque la Diputación cobraba todos los impuestos, entonces era más fácil.
hice algunas labores de una cierta importancia en los temas sociales, que es a los que yo me dedicaba entonces, y de ahí luego pasé a Madrid. ¿Y quién te recluta para ir a Madrid? ¿Quién es el...? No, era una circunstancia, es decir, yo hice algunas cuestiones, por ejemplo, la ayuda domiciliaria la implanté en todos los municipios de Guipúzcoa, pero muchísimo antes de que eso se hiciera a nivel de toda España. Y entonces aquello sorprendió la manera de ser práctico en política y que con poco dinero se podían hacer grandes cosas. La ayuda domiciliaria era una manera de solucionar muchos problemas sociales, domésticos, de minusvalías, de personas mayores, con pues poco dinero. Es decir, no había que inventar grandes cosas. La persona que tiene una necesidad busca a otra persona, le paga una cantidad y le ayuda en sus minusvalías, en lo que él no puede llegar. Bueno, vine a Madrid a la Dirección General del Inserso y, entre otras cosas, hice las vacaciones, se me ocurrió llevar a cabo el proyecto de las vacaciones de la tercera edad. Era complicado hacer entender a la gente que eso tenía un rédito social muy importante y que no costaba prácticamente dinero al Estado. Era muy interesante aquel proyecto económico que tenía una rentabilidad social altísima. Empezamos con 300.000 plazas de residencia, los inviernos, los hoteles estaban cerrados y las vacaciones de la tercera edad suponía abrir muchos hoteles en España durante los inviernos y el coste era muy pequeño y además las personas mayores participaban económicamente en ese proyecto, ¿no? Pagaban algo por eso. Y de 300.000 el año pasado se llegó a 1,5 millones de personas. Todo el mundo... O sea, que podemos decir, José Ramón, que tú eres el inventor de las vacaciones del Inserso. Bueno, el que se me ocurrió, yo no sé si pues inventor, para el que se le ocurre es el que lo inventa, ¿no? Bueno, la cuestión es que de ahí ETA mata a un amigo mío, era Enrique Casas, y yo digo, ¿qué estoy haciendo yo en Madrid? Entonces, estaba Leguina, le llamé, le dije, oye, bueno, en realidad fue muy breve la cosa, me voy a Guipúzcoa. Y dejé mi silloncito en Madrid y me fui al duro trabajo del día a día del socialismo allí, en Guipúzcoa. Eso me hizo luego participar en algunas cuestiones y terminé siendo gobernador elegido, pues también por casualidad. Perdóname, el gobernador civil dependía del Ministerio del Interior, ¿o de quién dependía? Del Interior. Primero, yo tuve al ministro, el segundo fue Corcuera y el primero fue Barrio Nuevo. No me salía ahora. Y entonces esa etapa fue muy dura, muy dura. Fueron 3 años durísimos y cuando terminé esa etapa decidí ya dejar la política y dedicarme otra vez a la empresa. Una pregunta. ¿Felipe González habló contigo en varias ocasiones? No, Felipe González, yo normalmente hablaba con el ministro, no con Felipe González, pero sí, en un par de ocasiones sí hablé con él. ¿Y Felipe González cómo afrontaba aquella situación tan dura del terrorismo? Digo a nivel personal, a nivel humano. Bueno, era muy difícil, ¿eh? Yo creo que todos los que participamos desde todos los ministerios, no solamente el Ministerio de Interior, era muy duro, ¿eh? Muy duro el que mataran a gente de esa manera tan descarnada, tan inhumana. No se podía entender aquello, cómo era... bueno, existieron los GAL, evidentemente,
En mi época ya habían terminado. Cuando yo llegué, el año anterior a yo llegar al gobierno civil de Guipúzcoa, habían desaparecido los GAL. Y aquella fue una historia, la de los GAL, que hizo muchísimo daño a la lucha antiterrorista. Contaminó la idea que tenía la gente de un trabajo serio, policial, muy importante de las fuerzas de seguridad, lo contaminó de tal manera que ya todo parecía que se podría hacer de manera extraña, rara, de que había que, en vez de investigar, había que dar palizas a los terroristas para que dijeran nombres de otros terroristas, lo cual, al menos en mi época, cuando yo fui gobernador, no hubo ni una sola sentencia diciendo que había habido torturas. Ni una sola. Es decir, yo me cuidé muy bien de que aquello no ocurriera. Sin embargo, la sociedad estaba ya contaminada por la idea y evidentemente muy interesados los propios terroristas de difundir que todo eran torturas. Perdóname, una acotación. Sabes que estos días, además, en el Congreso de los Diputados se ha intentado reabrir ese caso con el apoyo de Podemos, de algunos partidos más también, y ha tenido que salir el Partido Popular a defender al Partido Socialista para no sentar en el banquillo, incluso en el banquillo de una investigación por parte del Congreso de los Diputados, al propio Felipe González. Mira, si todos los que creen que saben la verdad hubieran sido testigos directos, podríamos hablar de otra manera. Pero inventarse verdades inexistentes no es bueno. No es bueno para la sociedad. Yo no creo que ninguno de los que dicen eso se basen en sentencias judiciales contra Felipe González o contra otras personas. Las sentencias judiciales son las que son. Bueno, y además hubo un juicio donde un ministro y un secretario de Estado acabaron en la cárcel, como fue Barrio Nuevo y Vera, ¿no? Eso es cierto. El GAL existió. Yo no lo niego en ninguna ocasión que he tenido de hablar de ello. Pero si los tribunales, que es la verdad más cercana a lo que ocurrió, no necesariamente esa verdad es exacta. Y mucha gente sabe que los tribunales también algunas veces se equivocan. Bien, pero de todas las verdades que puedan circular o mentiras que aparecen ser verdades, de todas, la verdad judicial es la más cercana a los hechos. ¿Y ahora qué? ¿Hay que inventar otra verdad distinta en el Parlamento por un interés político inmediato, con hechos que ocurrieron hace 30 y 40 años? Me parece de una bajeza terrible. Si alguien tiene pruebas, que vaya y reabra en el juzgado lo que él sepa. Pero me parece que no es eso lo que se quiere. Lo que se quiere es aparentar como verdad mentiras. Volviendo al Confidente, y ahora sí que ya hemos llegado cronológicamente a tu etapa ya como gobernador civil. Tú entras, como decíamos, en el año 87. ¿La historia del Confidente cuándo arranca? ¿En qué año arranca? Pues mira, arranca en 1988. 1988, creo recordar, porque estoy haciendo ahora cálculos. Ya te digo que nace de una llamada telefónica que yo tengo y bueno, que... vamos a decir que cuando tú estás de gobernador civil, vives en un palacio que hay en San Sebastián, ¿no? Bueno, un palacio, un palacete. Bueno, vivo en un sitio sin vivir. Cuéntamelo. Aquello era 24 horas al día pendiente del teléfono. Nunca se sabía cuándo iba a sonar. Y sonaba pocas veces con buenas noticias. La inmensa mayoría era con muy malas noticias.
Que era la sede, ese mismo lugar donde vivías era la sede del gobierno civil, ¿no? Había días que se producían 30 atentados con bombas en Guipúzcoa. 30, yo recuerdo un día. Si nosotros ahora miramos la historia de cualquier territorio del mundo, no hay un día con 30 atentados. Y aquella situación es la que yo trato de describir en ese libro. Era testigo directo. Había días de no solo no poder dormir, no, de no poder dejar de llorar, porque aquello era lo peor que puede ocurrir en una sociedad que trataba de dejar el franquismo, trataba de dejar la falta de libertad para convertirse en un país democrático con libertad para pensar. Y aquello era muy difícil en el País Vasco, sobre todo. No niego que en Madrid también hubo atentados, en Barcelona, en Sevilla, en muchos sitios de España. La sangre corrió por toda España. Pero en Guipúzcoa, 100 guardias civiles fueron asesinados por ETA. 100. José Ramón, tu familia, ¿qué te dice cuando te nombran gobernador civil? Tu familia, tu mujer, tus hijos, y tu familia directa, tus hermanos, bueno, tus amigos en San Sebastián. Bueno, en la sociedad del País Vasco en aquel momento, y entre la sociedad, mi propia familia, era complicada. Estaba dividida. ¿Por qué? Porque mucha gente pensaba que perteneciendo a un partido nacionalista tenía una especie de salvoconducto para no tener miedo, para que no corriera riesgo su vida. Y aquello impactó en esa sociedad. No digo que todos los nacionalistas pensaran así, digo que algunos, lo cual hacía que en las familias hubiera divergencias políticas. Generalmente, entonces, y aún hoy en día, no se habla de política en las familias en general, ¿eh? Habrá algunos que sí, porque las divergencias enseguida surgen y entonces manchan el día a día de una familia, ¿no? En mi caso, yo tuve hermanos en ETA y cuando yo termino de ser gobernador, me entero que un hijo mío había pertenecido a ETA. Ese fue seguramente el día más doloroso de mi vida. Esperé un tiempo, esperé bastante tiempo y traté de, no sé, de llegar a una paz interior mía. Era muy complicado ser padre donde no puedes renunciar a serlo. Ningún padre puede dejar abandonado a un hijo por sea lo que haya hecho. Y por otra parte, la aversión que yo he tenido siempre a la violencia, al asesinato, a la extorsión, a todo aquello, entonces era incompatible. Yo estaba en un constante sin vivir. Señoras y señores, muy buenas noches. Un policía nacional ha sido asesinado esta tarde en el centro de San Sebastián. José Álvarez, de 31 años, pertenecía al servicio de escoltas y fue alcanzado por un disparo cuando salía del mercado municipal vestido de paisano, ya que disfrutaba de un día de permiso. En el lugar del atentado ha sido encontrado un solo casquillo de la marca SF, munición que utiliza la banda terrorista ETA.
El policía nacional José Ángel Álvarez Suárez, de 31 años, disfrutaba de su día libre cuando fue asesinado a primeras horas de esta tarde en pleno centro de la capital donostiarra. José Ángel Álvarez fue alcanzado por un solo disparo producido a corta distancia que le traspasó el maxilar superior izquierdo cerca del oído. El asesino, un joven vestido con un chándal azul, se dio inmediatamente a la fuga a pie, bordeando apresuradamente la costa del monte Urgul, según testigos presenciales. José Ángel Álvarez Suárez, padre de una niña de 6 años, llevaba 8 destinado en San Sebastián y pertenecía al servicio de escoltas del Cuerpo Nacional de Policía. El agente bajaba las escaleras del mercado municipal situado en la parte vieja de la ciudad cuando fue asesinado. En el lugar de los hechos se encontró un casquillo marca SF, munición utilizada habitualmente por la organización terrorista ETA. La capilla ardiente ha quedado instalada en el Gobierno Civil de Guipúzcoa y los funerales se celebrarán mañana en la iglesia de la Sagrada Familia de San Sebastián antes de que sean trasladados los restos mortales del policía a su pueblo natal, en la provincia de León. Mientras tanto, la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de San Sebastián ha emitido una nota de repulsa convocando al mismo tiempo a los ciudadanos a manifestarse contra la violencia mañana a las 7:30 de la tarde en la capital donostiarra. José Ramón, ¿qué tenía ETA que embelesaba a tanta gente en el País Vasco? Porque no creo que todo el que se quedara embelesado por ETA se quedara solo en el capítulo de los asesinatos. ¿Qué tenía ETA? Pues, ¿Era romántico ETA? no, yo creo que no. Para algunas personas lo podría ser, pero yo no creo que fuera nada romántico el tratar de convencer a la gente asesinándola si no creían, si no pensaban como tú. Eso no tiene nada de romanticismo. Es decir, la libertad es el objetivo máximo de cualquier romanticismo o forma de vida. La libertad es esencial para pensar, para amar, para todo. ¿Qué pasó entonces? Pues efectivamente se venía de una dictadura y la dictadura pues traía consecuencias dramáticas, efectivamente, y algunos creyeron que ETA iba en contra de la dictadura de Franco y no fue así. ETA mató muchos menos en la época de la dictadura de Franco que cuando viene la democracia. ETA no mataba porque Franco existiera. Ese podía haber sido un argumento para convencer a algunos que estaban en contra de la dictadura de Franco. Pero ese no fue el razonamiento. ETA mataba en contra de los españoles, en contra de España. ETA mataba para aterrorizar al País Vasco para que se diera el cambio que ellos querían de una independencia para el País Vasco. Esa fue la situación. Bueno, entonces, como decíamos, nos centramos ya en ese momento del año 87, año 88. Llevas un año ya al frente del Gobierno Civil, con esa presión que estás comentando que teníais diaria, porque tú y tu equipo, todo tu equipo estaríais... sobre todo las fuerzas de seguridad claro, del Estado, es decir, la Guardia Civil y la policía. Aquello era terrible. Yo he visto a un desactivador de explosivos, le explotó la bomba cuando la estaba desactivando y lo he visto aquello dramáticamente en cachitos, desperdigados por la calle. Era inhumano. No, mira, yo un día sabía que iban a... lo intentaron varias veces, no fue solo un día. Intentaron varias veces asesinarme. Pero yo no es que no tuviera miedo, no. Yo sabía que no podían hacerlo porque, sobre todo, ETA en aquellos momentos y durante toda su existencia, ha tenido muchísima precaución cuando hacía un asesinato. Los mandos a distancia eran para explosionar una bomba que no les afectara a ellos. Bueno, entonces un día me dice la policía, van a atentar contra ti, están preparando un atentado contra ti. Bueno, ETA no me avisaba, como dice mucha gente, no, ya le habían avisado, no. En este caso trataban de asesinarme y avisarme era
ponerme en precaución, no, me avisó la policía de alguna conversación que había escuchado de que iban a intentar asesinarme. En ese momento yo decido que mi mujer se vaya a vivir fuera del gobierno civil y mi hijo, entonces, estando hablando por teléfono justamente con mi mujer, la explosión que oigo fue terrible, terrible. Retumbó todo mi despacho. Bueno, le dije a mi mujer, bueno, no ha pasado nada y ya te llamaré en cuanto me entere de alguna noticia más. Enseguida fui a hablar con el comisario, bueno, desde el mismo despacho, y me dijo, el atentado ha sido muy cerca del gobierno civil. Estaban manipulando una bomba en un coche, 2 terroristas, para intentar asesinar a alguien que pasara por allí. Y supuestamente yo creí que era yo. Ese era el convencimiento que tenía en ese momento, porque me lo había dicho a la policía que estaban intentándolo. Fui al lugar de los hechos y había los 2 terroristas estaban carbonizados. Los bomberos los habían apagado el fuego, estaban cocidos además. Era tal fuerte la escena que yo no pude dejar de llorar, sabiendo que aquellos podían haber sido mis asesinos, mis verdugos. No podía. Era tan fuerte aquellas escenas que me impresionó de tal manera que me pareció que la locura de aquellos 2 muchachos era muy superior a cualquier forma de entender la vida. Por supuesto, se acercaron los periodistas y seguramente habrá algunas escenas grabadas llorando, no podía hacer otra cosa. Una historia que marca toda una vida y que obviamente te ha seguido a lo largo de los años, ¿no? Y como decíamos, una parte, una vía de escape fue escribir estos 2 libros, tanto el del Confidente como Mi hijo era de ETA, como algo incluso puramente terapéutico, ¿no? Sí, es terapéutico, sí. Efectivamente, hay que reconocer que escribir lo que ocurrió, escribir historias, sobre todo cuando tú has sido testigo de esa historia, es volver otra vez a entrar en aquella situación y por lo tanto volver otra vez a sufrir. Yo sufrí mucho escribiendo los 2 libros. Y se nota, al leerlos se nota que está empañado de sentimiento y de dolor y todo eso. Pero es cierto también que una vez sufrido otra vez aquella situación, parece como que hay una terapia y te vas olvidando poco a poco. Ya lo has expresado, ya has vomitado aquello que tanto dolor te causó en aquellos momentos, ¿no? Bueno, además recuerdas, y eso me lo has contado a mí muchas veces, cómo que había que hacer entierros por las noches para evitar, y con los pueblos totalmente tomados por la Guardia Civil para evitar que hubiera disturbios, ¿no? Terrible, terrible. No, yo volver otra vez a recordar aquello, yo no lo recomiendo a nadie. No me lo recomendaría otra vez a mí mismo. Sí, pero que hoy sería impensable. Quiero decir que fíjate que con la vista, hablamos de 30 años atrás en el tiempo, que no es mucho tiempo, pero hay mucha gente joven que hoy en día ni siquiera se lo plantea de que eso pudiera ocurrir en su pueblo, en España, en el País Vasco. Sí, hay mucha anécdota, y yo creo que la historia, tanto en los 2 libros, ¿no? La historia que yo relato está llena de pequeños detalles que hacen ver, reproducen lo que ocurrió de una manera muy realista. Una crónica periodística después de un atentado tiene un sesgo político importante y yo también, evidentemente, en los libros también se nota mi ideología política,
pero no es lo mismo escribir de memoria de lo que alguien te ha contado que escribir lo que tú has vivido. No tiene nada que ver. Como decíamos, llega el confidente a tu vida, un día de repente recibes esa llamada y por el tono de voz, nos decías antes, que es lo que te hace creer en la verosimilitud de aquello que te están contando. Toda su vida estuvo vengándose de ETA y haciendo que ETA desapareciera. Este hombre actuó por venganza. Y no quiero desentrañar aquellos sentimientos de este hombre que yo los palpé, los viví, claro, estuve con él. Entonces, pero lo que sí puedo decir, que antes del confidente, no olvidemos que el confidente es un mero instrumento. Fue muy complicado. Yo creo que a ningún gobernador le enseñan qué tiene que hacer si te llama un terrorista y cómo tienes que actuar, o te ponen el psicólogo. Aquello fue una improvisación por mi parte, pero la verdad es que aquellas cintas las conservo y alguna vez las he vuelto a oír, cuando escribí el libro, por supuesto, porque son un reflejo de aquellas conversaciones. Es una puta chorrada, coño, hombre. No es chorrada, es por mi seguridad. Porque he buscado un sitio, ese sitio no anda nadie. Entonces usted lo va a dejar, yo lo voy a recoger. Y por supuesto, mire, para... No, nos vamos a ver, oye, nos vamos a ver en un hotel. Bueno, ya nos veremos. Nos vamos a ver en un hotel, joder, y te lo doy yo, y hablamos tranquilamente. ¿Me oyes? ¿Me oyes? No, ya hablaremos, pero no estoy conforme así. No estoy ¿Por qué no estás conforme? Yo no puedo desplazarme, jolín, que yo no puedo. Usted lo ve muy fácil, Pero, yo no puedo. ¿Pero por qué no puedes desplazarte? ¿Tú no te desplazas nunca? ¿Cuando vas con ellos no te desplazas? Sí. ¿No te jode? Sí, cuando voy con ellos me desplazo. ¿Entonces? Pero entonces lo sabe mi mujer. Ya. ¿Tu mujer es del rollo? ¿Tu mujer, bueno, del rollo no, pero vamos, políticamente también? Sí. Sí. Bueno, le voy a decir que a mí no me llamaron para este rollo, ni mucho menos. La avisaron a ella. ¿Ah, sí, Sí. La hostia. ¿Y tú crees que vas a poder salir de esa manera? Pienso que sí. ¿Sí? Sí. ¿Pero yendo a la cárcel o qué? Claro, sí. ¿La única salida que tienes es esa? Sí, porque si no iba a cantar un montón. Yo, la idea que tenía de ti era lo siguiente, es decir, que tú estuvieras... Y lo que sí puedo decir es que poco a poco, repitiéndole una y otra vez que nos teníamos que ver, que no era cuestión de que me llamara por teléfono y ya está, entonces, porque yo le dije claramente, tú tienes que seguir colaborando, no solamente en el comando este que a ti te interesa que la policía lo detenga. Bueno, en ese caso fue la Guardia Civil. Tienes que seguir colaborando. Y él aceptaba aquella situación, pero era tal el miedo que tenía, y ese miedo se reflejaba en su voz. Y yo estaba tan seguro de que todo lo que me decía era cierto que vamos, en ningún momento seguía adelante. Seguía adelante y en ningún momento lo dejé aquello así. Bueno, la cuestión es que él me plantea que yo tengo que dejarle un dinero antes de que me diera la información definitiva en un sitio que él había elegido. Aquello tenía riesgos para mí. La situación era que yo iba a ir a un sitio donde podía haber perfectamente pues una emboscada contra mí, una bomba que lo pudiera hacer sonar a distancia, hacer explotar, perdón, a distancia, o que hubiera algún miembro de ETA con una metralleta y me matara. Sin embargo, corrí ese riesgo. No era riesgo en realidad, porque yo soy bastante calculador y en ese momento me di cuenta que el miedo me podía enturbiar mi mente, me podía eliminar mi capacidad de
analizar que aquello era cierto. Y así fue. Le dejé el dinero en un sitio donde él me había dicho y esperé a que él me llamara. Aquello era no el dinero total, sino era una pequeña cantidad. Bueno, para aquel momento no era tan pequeña, es decir, era 1.000.000 de pesetas, y 1.000.000 de pesetas hoy son 6.000 euros, pero en aquel momento valía más que lo que hoy suponen 6.000 euros. No tuve ningún apoyo del Ministerio del Interior para dejar ese dinero, tuve que dejarlo de mi bolsillo, luego lo recuperé, es cierto, pero no apostaban en el Ministerio del Interior por aquello. Cuando hablo del Ministerio del Interior, personas concretas, no el Ministerio del Interior no es una casa, no, son personas concretas, ¿no? Y no voy a desvelar ahora más que eso. Y entonces tuve que sacarlo adelante. Bueno, cuando volví a casa en el coche, aquella noche, era complicado el darte cuenta hasta qué punto tuve que yo exponerme a él y como tardó en dar la cara, pues entonces la primera vez que me llamó fue una conversación muy tensa con él. Y evidentemente yo había mandado a la Guardia Civil que vigilara la zona. Y evidentemente aquello supuso que ya teníamos la ubicación de él. Él anduvo rondando por la zona en su coche y ya teníamos su matrícula y por lo tanto podíamos identificarlo. Sin embargo, yo mantuve la conversación como si eso no hubiera ocurrido, como si yo no tuviera ni idea quién era él. Yo no quería asustarlo, yo quería que él siguiera colaborando. Y entonces se produjo el encuentro con él. Me costó tiempo convencerlo de aquel encuentro y él al final, bueno, pues estuvo conmigo y me habló y me explicó y me dijo y aquello fue, bueno, pues una gran colaboración que ya te digo que no se ha repetido, en las mismas circunstancias no se ha repetido ni se puede repetir. La vida es distinta en cada momento, pues aquello fue excepcional. Bueno, además hay una cosa, José Ramón, ¿era algo puramente ideológico o había algún trasfondo más personal en la decisión de entrar o cambiarse de banda? Totalmente personal. El confidente estaba humillado por el comando que vivía en su casa. Y cuando digo humillado, su mujer se acostaba con ellos. Pero la humillación llegó a tal extremo de esos tres matarices que se creían los dueños de todo, de aquella casa incluida, que él, con paciencia y con mucha inteligencia, fue poco a poco sacando esa venganza suya, caída tras caída que producía él. Él era consciente que tenía a su alcance a las fuerzas de seguridad, a la Guardia Civil en pleno, y que eran de alguna manera obedientes. Fíjate la reflexión que yo hago. La Guardia Civil era obediente a lo que él quería que hicieran, que era destruir a ETA, es decir, ayudarles a su propia venganza. Y eso se va repitiendo año tras año, comando tras comando y cúpula tras cúpula. Es decir, que este hombre dio la desarticulación, por ciertas circunstancias, de 3 cúpulas de ETA seguidas y centenares de terroristas durante todo el tiempo que duró su vida. Hasta la semana anterior o 15 días antes,
estuvo colaborando con la Guardia Civil. Cuando dices hay que recordar ese pequeño detalle, cuando hablas 10, 15 días, es que fallece y nunca se descubre al confidente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Él fallece de cáncer, como digo, en Bayona y se organiza, evidentemente, ETA había intentado por todos los medios descubrir quién era el traidor. Nunca se les pasó por la mente que este hombre fuera. Y por lo tanto, pues nunca se imaginaron eso. Cuando yo escribí el libro, traté de ocultar algunos datos para que no lo identificaran. Ya había muerto hacía mucho tiempo. Sin embargo, yo quería mantenerlo en secreto por la dignidad de este hombre ya muerto. Bueno, la cuestión es que le hicieron un funeral magistral. Él, que había sido el traidor, el que más daño había producido a ETA, evidentemente de la mano de la Guardia Civil. Insisto todo el rato en esto porque es muy importante. No es el confidente el que detenía, él avisaba, pero es cierto también que cualquier policía, si no sabe dónde y cuándo va a producir, dónde va a estar un asesino y cuándo, no lo va a poder detener nunca. Y esa investigación era más fácil con la aportación de lo que decía el confidente. Bien, ese funeral fue, como he dicho hace un momento, magistral, extraordinario. En el cementerio se acumularon coronas en tributo de aquel ejemplar Gudari. Vamos, era asombroso. El relato que hacen los propios periódicos de la época relacionados con ETA, que era El Eguín. Y uno de los detalles fue que la propia Guardia Civil mandó a una persona encubierta, sin que nadie sospechara, con una corona que se sumó a la multitud de coronas que había en aquel entierro. Y la corona, en un lazo, decía: gracias, nunca te olvidaremos. Así termina el libro. Y así terminó la historia. Bueno, pues El Confidente. Ya no podemos... ¿Dónde se puede adquirir El Confidente? De segunda mano ya, ¿no? Debiera de reeditarlo porque efectivamente se agotó hace mucho tiempo y bueno, la editorial no me ha dado los derechos y estoy pensando en reeditarlo. Sí. Bueno, me decías que se pueden comprar de segunda mano en Estados Unidos por mucho dinero. Ni siquiera de segunda mano. Es decir, hay algún libro, pero es muy excepcional lo que pueda existir. Sí que todavía está vigente. Sí. No se quiere desprender nadie de ese libro. Lo han comprado muchísimas personas y no se quieren desprender del confidente. Mi hijo era de ETA, es más moderno y bueno, también tengo yo los derechos, pero en este momento se está vendiendo por digital. Es de 2012, me parece que el libro de mi hijo era de ETA, ¿no? De hace 8 años, sí. ¿Por qué te decides a escribir este libro donde tú te desnudas, José Ramón? Sí, me desnudo. Tengo un objetivo: recuperar a mi hijo. Y ese libro me ayudó a mi propósito. Un padre no puede estar eternamente con ese dolor, ¿no? Y por lo tanto es una carta abierta a mi hijo en donde expreso mis sentimientos, mis contradicciones y gracias a esa carta o a ese libro pude volver después de muchos años a hablar con mi hijo. ¿Y cuál ha sido la relación a día de hoy? Ahí termino ya la historia. Ya cumplido el objetivo, ya no quiero hablar más sobre ese libro.
Bueno, pero la realidad es que por lo menos te ayudó, que es lo que decimos, que este libro te ayudó mucho. Sí. Y yo te escuché entrevistas de esta época de este libro, donde tú pedías el final de ETA. Bueno, el final de ETA hubiera venido mucho antes si no se hubieran cometido algunos errores, pero errores importantes. Pero ahora mi pregunta es, ¿ETA ha acabado ya? Bueno, vamos a ver. Yo no sé del futuro de ETA. ETA en este momento no mata, pero sigue existiendo. Es decir, no ha desaparecido. Todos los terroristas que componían la banda, no están todos en la cárcel. Y por lo tanto, bueno, pues estamos en una especie de paréntesis y espero que dure siempre ese paréntesis. Espero. Ahora nadie puede predecir el futuro, porque el odio que hacía que los terroristas mataran, ese motor tan importante como es el sentimiento del odio, no ha desaparecido. Y se pueden ver de vez en cuando escenas en donde se recrudece ese odio, sobre todo en poblaciones pequeñas. Y eso lo hemos visto reiteradas veces. No, mi pregunta es, hoy en día en el País Vasco y Navarra, ¿se puede hablar en libertad en las, no sé, en los bares? No en todos los sitios. En algunos sitios sí se puede hablar en libertad, pero no en todos los sitios. ¿Tú te sientes? Sí. En pueblecitos pequeños donde el porcentaje de voto de Bildu es muy grande, pues entonces en ese pueblo es más difícil, claro. Y cuando decían que los pueblos se conocen todos, ¿se conocían todos? Que en los pueblos se conocen todos. No, vamos a ver, los terroristas jamás nadie de su entorno los podía identificar como tales, ¿no? Eso es una tontería. Es decir, pensar que en un pueblo alguien se iba a ir de la lengua o lo que sea, no. ETA ha tenido siempre unos sistemas muy rígidos para evitar sus detenciones, muy rígidos. ETA al final termina por voluntad propia, pero lo cierto es que decían que ETA ya en su última etapa estaba tremendamente infiltrada por agentes de los cuerpos de seguridad del Estado dentro de ella. ¿Eso era cierto? Aparte de estos... ¿Y hubo muchos más confidentes como el tu caso? Que tú tengas conocimiento. Ya he dicho antes que cada confidente era distinto, ¿eh? Y este es excepcionalmente eficaz, pero yo no sé lo que hacía o sabía la policía cuando yo ya dejé de ser gobernador. Ya eso ya pertenece a otra historia, a otra parte de la historia que yo desconozco. Puedo imaginar, pero no me gusta hablar de lo que no sé. José Ramón Goñi Tirabo, que siempre es un placer charlar contigo. Es que uno aprende constantemente y se ilustra de acontecimientos históricos vividos de primera mano y contados de primera mano, que eso es lo más importante. Bueno, eres mi amigo y me he abierto hoy ampliamente. Más de lo que te abres en algunas entrevistas, que cuesta abrirse. Es cierto. José Ramón, un placer, como te digo, que sabes que te llevo en el corazón y que yo creo que ese afecto es mutuo y que se demuestra en una entrevista de estas características. Gracias. Bueno, gracias a ti.